Amén. Solo déjenme ver que ya estemos en línea. Ahí está. Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición que podamos estar una vez más reunidos. Y saludo a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los cubra. Y yo quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Proverbios 6, versículos del 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. El tema de esta mañana es los 7 hechos condenados por Dios. Amén. 7 hechos que condena el Señor. Proverbios 6, versículos Amén. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. El corazón, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permite, Señor, una vez más poder presentarnos delante de ti. Señor, queremos darte las gracias por la vida de nuestro pastor, porque le has permitido, Señor, cumplir un año más de vida. Gracias porque lo has guardado, porque lo has protegido, porque tu mano de misericordia no se ha apartado. Señor, que tú lo sigas guardando, que le sigas dando salud, fuerzas. Señor, que tú le sigas dando de tu palabra para bendecir al pueblo, Señor, que tiene bajo sus hombros. Señor, y por acá, cada uno de los pastores, Señor, que estamos bajo su autoridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. También saludo a mis hermanos que nos acompañan en la transmisión, que el Señor les bendiga. Los 7 hechos condenados por Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Vamos a empezar por allí, porque fíjese que podríamos decir, ¿cómo es posible que el Señor aborrece, verdad? Porque nosotros tenemos un concepto de qué es aborrecer. Para nosotros aborrecer es odiar a alguien, ¿o no es así? Y entonces pareciera que, ¿cómo es que el Señor está diciendo que aborrece? Amén. ¿Cómo es? Entonces, fíjese que la palabra aborrecer y abominar son clave para poder entender los otros versículos. Pero fíjese que aquí dice, es bien claro. Oiga lo que, cómo dice, cómo comienza el versículo 16. 6 cosas, no 6 personas. 6 cosas. Y estos son actitudes, comportamientos. Amén. Para empezar ahí debemos de partir de este punto. Dice, las palabras aborrecer y abominar son necesarias para poder entender los demás versículos. La palabra aborrecer se deriva de sané, que muestra el odio, aversión, menosprecio que Dios siente hacia las características que están por nombrarse. Entonces, pero hermano, usted acaba de decir odio, menosprecio, sí, pero estamos hablando de las actitudes, de los comportamientos, de las cosas. Pero ya vamos a entender un poquito más qué es esto amén.
Entonces, entendemos que la palabra opuesta a amar es la palabra aborrecer u odiar. Entonces, ¿qué significa que Jehová aborrece? Oiga, cuando dice aquí que Jehová aborrece, es una actitud que causa la distancia de una persona a la otra. Le voy a poner un ejemplo. El alcohol. Yo no soporto el alcohol. Entonces, cuando está alguien que está ebrio, entonces yo sé que en ese momento con esa persona no se puede hablar. No está en sus capacidades. No significa que yo a la persona la deteste y la odie. Pero ¿qué hace el alcohol entre esa persona y yo? Provoca una distancia. Entonces 6 cosas hace que Jehová tome distancia de nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no es que el Señor odia. No, no, no. ¿Quién causa esta distancia? Nosotros, no el Señor. Entonces, 6 cosas hace que Jehová se distancie. Mire, en el libro de los jueces dice la palabra que el Señor entregaba a Israel a sus enemigos. ¿Qué era eso de entregar? No es que venía el Señor y agarraba y decía, tomen aquí, hasta hagan los pedazos. No, sino que lo que hacía el Señor es que se alejaba, los abandonaba. Ok, ustedes no quieren estar bajo una sujeción, ustedes no quieren estar bajo la ley, bajo mi palabra, bajo no sé qué, con todas las cosas que le he dado. Entonces, yo me retiro. Entonces, esto es. Entonces, tal emoción puede señalar el abandono de la persona de aquel que es odioso. ¿Cuántos de nosotros, déjeme ocupar eso, cuántos de nosotros con algunas actitudes nos volvemos odiosos? ¿Y qué hace la gente de nosotros? Se aleja. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que muchas veces usted ve a su esposa y dice, hoy no es momento de decir nada. O viceversa. Hermana, usted ve a su esposo y dice, no, ahorita ni le pregunto, ya me puedo su cara, ya me puedo sus gestos. ¿O no es así? Hermanas, no es así. Usted no sabe, ¿verdad que usted bien sabe cómo llega a su esposo con solo abrir la puerta de la casa? Si dice, hola, ¿cómo están? Oh, ya vine. Usted sabe que ahí hay una distancia abismal. Ahora, ¿cuántas cosas nosotros hacemos que el Señor se tenga que alejar de nosotros? Ya la vamos a ver. Pero quería por lo menos, primero, empezar con esto. ¿Qué es esto de que el Señor aborrece? Entonces, el concepto puede decir que Dios va a abandonar o alejarse del hombre con las 7 características, con las 7 cosas que menciona los versículos 17 al 19. Ahora, no confundamos, y quise tocarlo, pero no confundamos, cuando en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ¿cómo? Pero allá está diciendo, si no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí aborrecer no significa no amar, o peor aún, odiar. Amén. El Dios de amor jamás pedirá algo tan atroz como esto, ¿verdad? No. Más bien es una forma de decir que debemos amarnos, amar menos a algo antes que a Dios. Amén. Yo no puedo amar. Es que mire, y por favor entiéndalo muy bien. Yo no puedo amar más a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos que al Señor. Porque la pregunta es, ¿quién me dio mi familia?
El Señor. Entonces nuestro amor debe ser completo para Él. Pero el amarlo a Él nos lleva a amar a mi esposa. Amarlo a Él me lleva a amar a mi esposo en las mujeres. Amarlo a Él me lleva a amar ¿a quién? A mis hijos. ¿O no lo dice allá Pablo? Amados, amad a vuestras esposas, así como Cristo os amó a la iglesia, ¿o no? Entonces, es un ejemplo. Entonces, en ningún momento el Señor estaba pretendiendo violar un mandamiento con promesa. ¿Sí? No, en ningún momento. Sino que no puede ser que nosotros le tengamos devoción a un familiar, a un padre, una madre, un hijo, porque ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces esto se puede llegar a ser un ídolo. ¿Cuántos padres han hecho de sus hijos un ídolo? ¿Sabe cómo? ¿Sabe? Un ejemplo, pero son de varios casos. Cuando tal vez la mujer o el padre no han podido tener hijos y tuvieron, el Señor les permitió que tuvieran un hijo o una hija. Y entonces ya no pudieron tener más hijos y se hizo, este es el único. Y pareciera que es una idolatría, ¿verdad? Pareciera que casi se le postran. Tienen tiempo para Él, pero no tienen tiempo para el Señor. Tienen tiempo para hacer un montón de cosas, pero no para dedicarle al Señor el tiempo que el Señor se merece. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos comprender. Hay un tiempo para el Señor. Déjeme decirlo de esta manera, que debería ser inviolable en nuestras vidas. No por otra cosa, sino porque debería ser el amor tan grande en nosotros. Además, fíjese que dice Primera de Juan 2:9, solo estoy haciendo un paréntesis antes de entrar. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Aquí está hablando de odiar directamente, descaradamente. Amén. Entonces, volvamos otra vez a Proverbios 6:16. Entonces, ¿qué es este 6 cosas que Jehová aborrece? Son aquellas actitudes o comportamientos que provocan el abandono o el alejamiento del Señor. Y ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros podemos hacer un ídolo. Y ahí viene la segunda palabra. Y aún la séptima, abomina. Entonces, ¿qué es esto de abomina? Hay que entender el concepto ritual de la raíz para captar ese espíritu, ¿verdad? Lo que quiere decir, que es propiamente, abominación es algo repugnante, algo asqueroso. Pero fíjese que está hablando de una idolatría. Aquí se está refiriendo a que muchas veces nosotros llegamos a idolatrar, a hacer cosas. Recuerde que ciertos animales y ciertos sacrificios eran abominables al Señor y así impuros y prohibidos en la asamblea, en la ley que dio el Señor. Amén. Aún entre los pueblos paganos habían sacrificios que eran abominables, que no podían tener el decir, no, esto tal vez no hemos llegado aquí. Ahora, aquí la mejor definición para abominar es detestar. ¿Sí? El justo y el impío mutuamente se detestan. El justo, ¿por qué? Porque ve ciertas cosas y dice, no puedo estar con un impío. Y al impío no le conviene que llegue un justo porque le es carga, porque ve que la otra persona es correcta. ¿O no es así? Ahora, ¿quién es justo? El Señor. Y muchas veces nosotros nos comportamos como impíos. Entonces, me estoy dando a entender. Entonces dice, 6 cosas hacen que el Señor se aparte de nosotros. Y aún 7 las detesta. No es posible. Entonces, por lo tanto, la palabra abominación se acerca al significado de aborrecer. Mire, entonces
Quiere decir que aborrecer y abomina pueden ser sinónimos. Entonces, las 7 es por igual. ¿Me explico? ¿Me voy a entender? Las 7 es por igual, no por más, no por menos. Entonces podemos entender sobre la actitud de Jehová hacia las 7 características como una actitud que rechaza como impuras. Aquí vamos entrando un poquito más. Hay actitudes puras y hay actitudes impuras. Como actitudes impuras, las características, y desea el Señor distanciarse de ellas por ser detestables y odiosas. ¿Sí? Porque mire, qué increíble cómo muchas veces nosotros nos comportamos. Y es bien entendible cuando alguien dice, no es que esa persona es odiosa, pero no es porque le tengo una aberración o porque no, sino porque el estar cerca. Ahora, antes de entrar a las características, entonces, ¿cómo nos ve el Señor cuando nos comportamos como una de estas? Eso es lo tremendo. La pregunta es, entonces, ¿cuántas veces el Señor se ha distanciado de nosotros? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho, no es así, eres injusto, pareces otro, parece que como que mi sangre no ha hecho el efecto que debería haber hecho en tu alma? Amén. Ahora, en este sentido, yo creo que esto es muy importante. En este sentido, la actitud de Jehová es eterna. Amén. Siempre va a rechazar el pecado. Y óigame, cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos hablando en donde no hay tiempo. Amén. Cuando nosotros hablamos de la eternidad de Dios, no estamos, bueno, decimos de la eternidad, pareciera que estamos hablando del futuro, ¿verdad? No, la eternidad del Señor es desde que Él es, que no sabemos, y que será por los siglos de los siglos. Esa es la eternidad de Dios. Entonces, quiere decir que antes que usted y yo fuéramos hechos, o antes que la humanidad fuera hecho, el Señor ya tenía su ley, ya tenía sus normas. Amén. Entonces, en este sentido, la actitud de Jehová es eterna. Porque aquí hay algo en gramática que se llama el tiempo perfecto. Expresa un hecho ya acabado, pero con influencia sobre el tiempo presente. 6 cosas aborrece. No dice aborrecerá, no dice aborreció. 6 cosas aborrece, tiempo presente. Y aún 7 abomina. Amén. En tiempo eterno. Amén. Solo estoy dando estos puntos gramaticales para poder entender un poco más. Entonces, debemos de aprender y recordar que Dios nos ama, y lo que odia Dios o lo que aborrece es la actitud. Amén. ¿Por qué? Porque la actitud de Dios es eterna. ¿Cuándo fue escrito esto? Hace muchos siglos, y sigue estando vigente cuando lo escribió Salomón. No hay ningún cambio. Entonces, Él no va a cambiar como lo haría la naturaleza del hombre. No va a cambiar. Entonces, con esta breve introducción, quiero ir señalándolos. Amén. Entonces, hermanos, me doy a entender con esto. Jehová aborrece, es decir, hace que se aleje de nosotros. Y aún 7 abomina, es decir, todavía aún más, ¿verdad? 7 abomina. Entonces, ¿qué dice el Señor? Permítame que... Aquí estamos. Dice el primero, los ojos altivos.
altivos. Fíjese que la primera característica apunta a un gesto de los ojos que muestra la actitud del hombre. Ahora, ¿qué es altivo? ¿Qué significa este adjetivo? Viene de rum, que significa estar en lugar alto, ser exaltado o levantar. Por lo tanto, parece que el gesto de levantar, oiga, usted no tiene que decir nada para que el Señor se aleje. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Levantar los ojos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a alguien más y le decimos, ah, hermanos, yo cuando me puse a pensar y decía, porque uno, hermano, de verdad, uno se hace un autoexamen antes de, a la hora que uno está, dice, ¿cuántas veces yo lo he hecho? Oigo a alguien y digo, hermano, esta actitud solo de levantar los ojos hace que el Señor se aleje de mí y diga, uy, 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 no, 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 no. Los ojos altivos. Entonces, el gesto de levantar los ojos o quizás las cejas era una forma de mostrarse superior al prójimo y un gesto de menosprecio a otro. Por eso lo escribe aquí Salomón. ¿Cuántas veces nosotros estamos escuchando a alguien que está hablando y no estamos de acuerdo? Y mi hermano, podemos entender que con solo levantar la ceja o los ojos es suficiente para que el Señor se aleje y diga, no, 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 eso no lo puedo soportar. ¿Por qué? Porque aquí muestra un orgullo insano y destructivo. Entonces, la palabra de Dios es final. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es? Quiere decir que levantar el ojo cuando yo veo a alguien es abominación para Jehová. Ay. Entonces, por lo tanto, es rechazado por el Señor. Ay, qué complicado, ¿verdad? Qué complicado es querer seguir la palabra del Señor. Porque, ¿para cuántos de nosotros, hermano? No, mire, ¿sabe qué sucede? Los ojos no los podemos disimular. Hermano, es algo que sale de nosotros instantáneamente. No, no, usted no lo puede. No puede hacer, no puede detenerse. No puede así como, no movas la ceja, no movas los ojos. No, no, no. Es algo que brota de nuestras vidas. ¿Qué dice el Señor? Que cuando yo miro a otro con desprecio, dice el Señor, eso lo abomino. Eso lo detesto. Eso me hace alejarme y decir, no, no puedo estar. Segundo, mire, aquí va poco a poco. Porque cualquiera puede decir que la lengua mentirosa es más que los ojos. No, es por igual. Entonces, si usted le levantó la ceja o los ojos a alguien, se equipara también como que usted haya hecho una gran mentira. Y dice que el segundo es la lengua mentirosa. Hay una relación estrecha, ¿verdad?, entre la boca y el corazón, como lo estableció el Señor Jesús, ¿verdad? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que lo que sale. Lo que dice con su boca, lo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre es dueña de todos los otros miembros del cuerpo. Si yo si mi voluntad no está sujeta, yo llevo a hacer un montón de cosas que no debería de hacer. Porque el engaño y la falsedad son sus valores. ¿Cuáles son los valores que el Señor ha puesto en nuestra vida? Que seamos honestos, que seamos buenos, que seamos misericordiosos. Pero la lengua. Ahora, ¿qué tan grande puede llegar a ser el daño por alguna mentira? Hermanos, han habido guerras por una mentira.
Qué increíble. Han habido asesinatos, han habido divorcios, han habido despidos. Hay gente que está en la cárcel por una mentira. Entonces, ¿a qué nos manda el Señor? A no mentir. Porque el Señor dice, cuando tú mientes, yo me alejo de ti. ¿Y qué pasa cuando el Señor se aleja? Hay consecuencias. Porque Israel, cuando el Señor se alejaba, venían los enemigos y hacían con ellos todo lo que querían. Habían consecuencias. Hermanos, ¿cuántas relaciones se han destruido? ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuánta gente está en el mundo por una mentira? Porque no fueron maduros de entender que era el enemigo haciendo destruir la vida de esto y dijeron, no, y se van al mundo. Hermanos, qué tremendo. Y entonces el Señor dice, la mentira es abominable. Y si es abominable, te voy a rechazar. ¿Por qué? Porque después venimos aquí ante el Señor queriendo levantar nuestras manos, queriendo cantar, queriendo predicar y dice el Señor, eres mentiroso. ¿Y cómo te voy a aceptar una ofrenda de labios? ¿Cómo te voy a aceptar? Y dice, amén. Ahora, mire, usted puede, lo que yo quiero es que usted vaya viendo cómo va subiendo la gravedad. Porque el siguiente es las manos derramadoras de sangre. Quiere decir que esto quiere decir que va en aumento. Si yo puedo despreciar a alguien con mis ojos, quiere decir que puedo levantar cualquier mentira. Y si soy capaz de levantar cualquier mentira, significa que en algún momento puedo llegar a hacer esto, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, las manos reciben la atención de la tercera característica. Ahora, fíjese que la mano en el mundo antiguo significaba tener poder o tomar la autoridad sobre algo. ¿Se acuerda que usted, si usted es medio mundano igual que yo, que nos gusta ver películas, se recuerda de la película la que más me acuerdo, la de Gladiador, que es en el tiempo del Imperio Romano, ¿verdad? Y entonces estaba ya el emperador, y el emperador, ¿qué ocupaba para determinar si alguien vivía o moría? La mano, ¿o no? Si alguien vivía, hacía esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El emperador no tenía que gritar, mátalo, vivilo, no. Sino que el verdugo que estaba allá, que estaba a punto de matar, esperaba que el emperador le dijera. Él sentía que tenía la potestad, porque él se creía Dios de matar. Y entonces cuando levantaba la mano, ¿qué hacía? Vivir. Y si hacía esto, ¿qué ocupaba? Su mano. Ahora, estar bajo la mano de alguien significa estar sometido a su voluntad. Quiere decir que cuando yo estoy por encima de alguien, yo tengo la capacidad de hacer violencia, figurativamente o literalmente. ¿Cuánta gente se vale de su rango de autoridad? En el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en los gobiernos. Sí. O no, o muchas veces no ha pasado que aún hasta los policías se sobrepasan porque no tienen la autoridad para ciertas cosas, etcétera. No estoy diciendo que todos son malos. No, por favor. No estoy diciendo eso. Pero no nos interesa a ellos, me interesa a usted y yo. Porque en el caso de los hombres, ustedes son la cabeza del hogar. Pero eso no significa que ustedes pueden, ¿cómo se llama? Que se me va la palabra. Pasarse o sobrepasarse por la autoridad.
Aunque aquí está haciendo muy claro con respecto a que es un eufemismo para hacer violencia o para asesinar a otro. Porque también el que yo tenga autoridad por encima de los otros me lleva a poder beneficiarme de lo que el otro está haciendo. Y el Señor allá en los 10 mandamientos dijo, no matarás y no robarás. Quiere decir que cuando yo por tener algo de autoridad me beneficio del otro, el Señor dice, no, no puedo estar, me tengo que alejar. Amén. Sigamos. Porque mire, para mí era muy importante entender el versículo 16 para poder entender los demás. Amén. Que eso de que es aborrece. Ahora, dice, mire, el corazón. ¿Por qué está primero las manos derramadoras de sangre y el corazón? Porque muchas veces alguien puede ser influenciado para que cometa algo. Pero el que influye está por encima. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces, después de mencionar orgullo, mentira y asesinato, el texto apunta al corazón como la cuarta característica que el Señor aborrece. ¿Por qué? Porque el corazón es el símbolo donde están asentados la voluntad, el conocimiento, las facultades para tomar decisiones. Entonces, aquí precisa un aspecto del corazón. ¿Cuál es? La capacidad para trazar un plan de acción. Aquella bendición que el Señor nos ha dado, que podemos pensar y razonar, porque ¿qué nos hace diferente a de los animales? ¿O no estamos nosotros en una categoría diferente y superior? Sí, por el razonamiento. Amén. Entonces, esa capacidad que el Señor nos ha dado, la hemos pervertido. Porque usted, hermano, hermana, puede pensar cosas buenas, como el ayudar a alguien. Usted puede ver y decir, bueno, voy a, un ejemplo, en la congregación. Estoy viendo que fulano o el hermano, no sé qué, estoy viendo que con mi familia, estoy viendo que en la colonia, estoy viendo que en esto. Y usted puede pensar y decir, voy a ayudar aquí, 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 aquí. Pero también con esa misma mente, amén, también tiene la capacidad nuestra mente. Oiga, el corazón que maquina, no dice que lo llegue a hacer, que maquina pensamientos inicuos. Pasó algo, un ejemplo, viene el jefe y nos maltrató. Ahí viene el patrón y tal vez estaba molesto ese día, tenía que seguro que haber pagado la planilla, etcétera y todo lo demás y andaba estresado porque y viene y nos habla mal. Y en nuestros pensamientos, ay, si tan solo se cayera, se golpeara o no. Y tal vez está tomando un café caliente, si tan solo se le cayera el café encima y se quemara. Y hermanos, cuando vamos al volante y alguien pasa y dice, entonces imagínese, y hermano, pero estoy hablando de cosas instantáneas. Peor es aún cuando yo me siento a maquinar, ¿verdad? Por eso dice, el que maquina. Porque muchas veces de una situación que fue instantánea, empezamos nosotros, si tan solo pasara esto, si les hiciéramos esto, y se le hiciera, hermano, qué tremendo. Porque fíjese que como personas malgastamos la habilidad mental para planear algo malicioso o pecaminoso. ¿Por qué cree que el Señor le dijo a Josué, de esta palabra, esta bendita palabra, vas a meditar de día y de noche? Para que tuviéramos ocupado nuestra mente en algo. Para que la palabra del Señor
en nuestra mente estuviera fresca. ¿O no? Antes de ir a hacer el mal. ¿Cómo puede alguien que tiene su mente funcionando solo en, cómo puede alguien que tiene su mente funcionando solo en hacer mal esperar tener éxito en la vida? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero ¿qué sucede cuando yo he ocupado alguna vez mi tiempo para pensar algo que no debería haber pensado? Vuelvo otra vez. El Señor dice, me tengo que alejar. Ahora, siguiente. Dice, los pies presurosos para correr al mal. Verá que ya se va intensificando. La quinta característica del malo. Ahora, fíjese que aquí cuando dice los pies presurosos muestran una desesperación, algo que uno quiere hacer ya. ¿Por qué? Porque están desesperados, ansiosos para correr al mal. No. Es que solo voy a esperar que pase por esa puerta y le voy a decir todo lo que no le pude decir por teléfono. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Cuántos de nosotros no han tenido una discusión con alguien por teléfono? Y entonces la otra persona nos dijo no sé qué y nos colgó. Y nosotros tuvimos de llamarle y no nos contestaba. Pero cuando lo vi, cuando entró por la puerta, yo estaba ansioso por poder gritarle o decirle todo lo que tenía que decir. ¿Y qué dice la palabra? La palabra blanda aplaca la ira. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos una palabra blanda aún para nosotros mismos? Y entonces cuando entra la persona, no hombre, nos dejamos ir con todo. Porque mientras yo estaba esperando que llegara, estaba maquinando un montón de cosas y le voy a decir esto. Voy a decirle lo que yo sé que le va a afectar. Voy a decirle lo que yo sé que le duele. Le voy a pegar en donde a él o a ella le duele. ¿O no es así? Así somos de crueles. Y entonces el Señor dice, ¿cómo puedo estar cerca de ti? ¿O acaso la palabra no dice airaos, pero no pequéis? Porque muchas veces la ira, hermanos, es instintivo en nuestra vida. No lo podemos detener. Pero bajarle, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ¿y cómo? ¿Y cómo voy a estar cerca de ti? ¿Cómo quieres que yo te bendiga? ¿Cómo quieres que yo te responda la oración, la petición que hay en tu vida si tú no cumples esto? Si tú lo que has hecho con tu actitud es alejarme a mí. Entonces, esto de estar apresurados para el mal es un deseo de no estar ausente del lugar del mal. Es que aquí tengo que esperar, aquí se va a decir todo. Ese lugar se vuelve problemático en ese momento. O si no hay un lugar, creamos el lugar. Hacemos de ese lugar. ¿O no es así? Mire, qué triste es que muchas veces nuestro hogar hemos creado un lugar del mal. Porque, ¿cómo es posible que dentro de nuestro hogar se escuchen alabanzas, la prédica, la enseñanza, pero también se oyen gritos, maldiciones, molestias, enojos? ¿Cuántos de nosotros nuestro hogar lo hemos convertido en un lugar así? Y el Señor, ¿cómo va a estar allí? Y dice, no puedo. ¿O no es así, hermanos, que aquel que anda buscando un lugar donde haya malvado lo va a encontrar? ¿O no es así? Claro que sí.
Búsquelo donde se hagan las cosas ilegales e inmorales. Porque nosotros necesitamos sacar esto que está aquí adentro. Estoy desesperado, lo tengo que gritar. ¿Cuántos no tenemos control de nuestra lengua? Y hasta que no soltamos la cantidad de veneno que hay en nosotros, no estamos contentos. Esto es con todos. No solo con las mujeres, hermano. También los hombres. Porque no nos quedamos tranquilos hasta que le decimos ese par de cosas que queríamos decirle. Estamos esperando, esperando. Y si no vino aquí, entonces lo voy a ir a buscar allá porque yo sé que llega allá. Siguiente. El testigo falso que habla mentiras. Ay, hermano. La sexta característica del hombre pecaminoso es su fácil capacidad para mentir. Fíjese que aquí habla del testigo falso. Allá, en la antigüedad, si se levantaba un testigo falso contra alguien, estos debían presentarse ante un juez. Amén. Y entonces el juez debía investigar. Eso está en Deuteronomio. Si el testigo resultaba falso, oiga, si el testigo resultaba falso, se haría con él lo que quería hacerle a su hermano. Así se quitaría el mal en medio del pueblo. Decir una mentira se ha vuelto tan natural como la respiración. ¿O no? Y muchas veces los padres cometen un error. Yo me recuerdo que cuando estaba pequeño, no estoy diciendo que mis padres son responsables, no, le quiero poner un ejemplo. Van a estar oyendo y van a decir, no, pero ahora déjeme decirle algo. ¿Qué padre no le ha dicho a su hijo? Cuando se acuerda, hoy ya tal vez ya no, pero antes uno tenía teléfono en casa y sonaba. Y uno contestaba, ¿aló buenas? Porque uno estaba desesperado que sonara el teléfono para contestar. ¿Aló buenas? Le decía, fulano, quien fuera. Hola, mira cómo está tu papá. ¿Quién habla? Fulano. Entonces uno iba donde el papá y le decía, le habla fulano. Decirle que no estoy. Entonces uno en su inocencia llegaba y decía, dice mi papá que no está. ¿O no? Pero que el padre le diga al niño, decirle que no está, ¿qué es? Hermano, no es una mentira blanca. Mire, hermano, si usted va a mentir para salvarle la vida a otro, yo creo que es la única excepción. ¿O no? Porque si estoy salvándole la vida a alguien porque lo van a matar, es muy diferente. No, sí, ahí está, entren y mátenlo. No está, no lo he visto. Pero, ¿cómo empieza un niño? ¿Quién le enseña al niño a mentir? ¿Sí? El testigo falso que habla mentira. Es muy difícil mantener la palabra fiel hoy en día. Fíjese que en 1992 se hizo una encuesta aquí en Estados Unidos. Solo 48% contestaron que guardaron el mandamiento de no darás falso testimonio contra tu prójimo. Quiere decir que en el 92, el 52% lo dijo abiertamente. Sí, yo he mentido contra mi hermano. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de ese 48 mintió? Porque por no quedar mal, por un cargo de conciencia, ¿verdad? No. Si nunca he dicho nada. ¿Y qué dice el Señor? Es abominación. Hermanos, ¿cuántas veces
Nos hemos atrevido a mentir en algo. Y muchas veces tan pequeño. Algo que no es cierto. Y eso no significa que porque alguien mintió de nosotros, nosotros vamos a mentir o a hablar mal. No. Entonces, hay que entender eso. El Señor dice, bueno, si tú mientes, no puedo estar cerca de ti. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Tener al Señor siempre cerca en nuestras vidas. Y el último. Y el que siembra, yo pensé que no me iba a dar el tiempo, hermano. Pero porque hoy la introducción no la quise hacer tan larga porque yo me extiendo mucho, ¿ok? Y el que siembra, ay hermano, y con esto vamos a terminar. Ahora, pero si volvemos al 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, las 7 abomina. ¿Por qué abomina? Viene de presentar un sacrificio, donde los sacrificios era, le dije al principio, ¿verdad? Abominable. Ok, entonces volvamos al 19 para ir terminando. Y el que siembra discordia entre hermanos. Ay, hermano. Provocar discordia es una característica muy maliciosa del hombre malo. Y puede ser que usted no sea malo o sea mala, pero cuando usted provoca una discordia, cuando usted miente para que entre estos dos hay un problema, ¡ah, qué tremendo! Hermanas, voy a poner un ejemplo, pero por favor no es contra las mujeres, por favor, se lo aclaro. Pero, hermanos, no hay otro caso en la Biblia, y yo espero que en la vida sí, cuando vemos a una Noemí con su nuera Ruth, que la amaba. Pero cuántas veces una nuera dice algo solo para provocar discordia, ya sea entre su hijo, su hija y su cónyuge. Amén. Amén. Que hermanos, debemos de tener cuidado en esto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Y por favor póngame atención, voy terminando. Que usted tiene que ser muy inteligente para ver cuando alguien quiere hacer discordia en su matrimonio. Pero no es posible que dentro de la casa hayan divisiones. No es posible que la madre ponga en contra al padre con sus hijos o viceversa. No es posible tampoco que el hombre escuche más a su familia que le está poniendo en contra a su esposa cuando vive con su mujer y la conoce y sabe de qué cosas sí es capaz y de qué cosas no es capaz. Es viceversa con el hombre. Mujeres, muchas veces la familia, no, mira, es que ese es tu marido, no sé qué. Usted sabe, es cierto, porque, mire, hay hombres que son haraganes. La mujer sabe. Pero una cosa es que le digan una verdad y otra cosa es provocar una discordia, porque viene de una mentira. El hombre que siembra discordia deja un juicio errado o una palabra distorsionada que pone a uno contra el otro, porque el que provocó la discordia se va y deja ahí el problema. Que se den duro entre ellos. Yo no soy el afectado, pero dejé afectado a 2, 3, 4, 5, etcétera. Hermanos, ¿cuántas familias no se hablan porque alguien provocó una discordia? Así empiezan las contiendas y muchas veces se llegan hasta peleas, separaciones. Y ahí vemos a 2 hermanos que tienen 50 años de no hablarse. ¿Y qué provocan?
Oiga, qué triste que aún en la misma sangre, que se odien entre ellos y hacen a que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos odien a la otra, que es su sangre. Cuando fue una mentira que alguien provocó esta ruptura. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido provocados? Y con la palabra del Señor, no poder perdonar aquella mentira o perdonar en el sentido con aquel que provocaron una discordia. Ir y ponerme de acuerdo. Es mi hermano, es mi sangre. ¿Cómo es posible que voy a pasar dividido? ¿Cómo es que voy a pasar peleado? Alguien quiso y hizo un daño, etcétera. El hombre malo por su presencia puede crear un ambiente tenso y peligroso. Entonces, nosotros también corremos el riesgo de volvernos provocadores de discordia. Y es peor aún, ¿verdad? Como decía, la contienda entre hermanos, familiar como espiritual. ¿Qué dice Salmo 133, 1-3? He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque dice, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué dice el Señor con respecto a esta séptima característica? Es abominación. Ahora, termino. El hombre con estas 7 características es un hombre perfectamente abominable o aborrecible. Es decir, cada vez más alejado de Dios. Entonces, concluyo. Que esta mañana, estas 7 características, las ocupemos para hacernos un examen interno. Nada más. Yo no he venido a juzgarlo a usted, yo no he venido a decirle, usted está estudiando. No. Cada quien es la palabra. Entonces, me hago un examen. Si quiere, llegue a su casa, si quiere más tarde, bueno, y haga un examen, decir, ¿qué tengo y qué no tengo? ¿Por qué es necesario hacer un examen en nuestra vida? Porque nos damos cuenta si estamos alejados o no de Dios. Porque muchas veces Dios no contesta alguna petición, algo que queremos. Porque se vuelve cansado tal vez algunas situaciones en el trabajo, en la familia y algunas. Porque tal vez no nos hemos examinado y decir, ay, yo estoy provocando la separación de Dios conmigo. Y entonces, cuando yo examino y veo cuál es el problema, usted que es cabeza de hogar, que su orgullo no le valga más. Usted, mujer, que su orgullo no le impida arreglar las cosas con su marido. Que si ustedes como padre han dañado a sus hijos, que puedan reconstruir y sanar. Hijos que han sido dañados, que puedan entender de que no se puede vivir así. ¿Por qué? Salmo 133, 3. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero aquí viene la promesa. Porque allá, ¿dónde? En su hogar, en su familia, donde usted esté, enviará a Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si podemos hacer un análisis de nuestra vida y encontrar esto y arreglarlo, entonces habrá bendición de Jehová en nuestras vidas. Pero tenemos que ser valientes y decir, sí, yo le he regado en esto. Sí, yo soy culpable de esto. Para que el Señor pueda bendecirnos como Él quiere bendecirnos. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Porque, Señor, nos haces ver por medio de tu palabra. Señor, no has venido esta mañana para hacernos
juzgarnos y ponernos por lo peor, sino que has venido esta mañana para decirnos, mira, no es que no quiera estar cerca de ti, es que tu actitud hace que yo no me pueda acercar a ti. El Señor esta mañana ha venido a decirnos, mira, me quiero acercar a ti, pero hay algo que lo impide y lo tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque mientras eso no cambie, no vas a poder vivir juntos, no van a poder vivir en armonía. Y si estas dos situaciones no se dan, ¿cómo voy a enviar bendición allá? Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias por hablarnos esta mañana. Gracias por hacernos ver que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar, que necesitamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a superar aquellas cosas en las cuales tal vez hemos sido afectados, a tener amor, a poder perdonar, porque muchas veces estas cosas no las podemos superar porque no podemos perdonar. Señor, enséñanos, ayúdanos para no perder tu bendición. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias.